Buenos días. Gracias por estar conmigo en el estudio del capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Este es el último capítulo. Es un capítulo corto. Habla sobre la resurrección. No da todos los detalles que están, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas respecto a la resurrección. Más bien es escueto el relato, porque Mateo quiere que sobresalga un solo hecho, la resurrección de Jesús. Esta resurrección la de Jesús tiene una importancia extraordinaria, tiene una importancia universal, porque Satanás fue derrotado por Jesús. La derrota fue en el pecado, en lo que él tiene poder sobre la humanidad. Jesús vino para representar a la humanidad en lugar de Adán. Adán, recuerden que fracasó y por el fracaso de él la humanidad sufre lo que sufre. Y entonces Jesús vino para reemplazar a Adán, esto es para no fracasar en lo que fracasó Adán, y además tenía que vencer a Satanás y por supuesto vencer el efecto del pecado en la humanidad. Enfermedad, muerte y separación de Dios. De tal forma que todos los eventos que vienen relatados en el Evangelio de Mateo culminan en la resurrección. Por eso es que él es escueto. El relato se centra básicamente en la resurrección. Ahora, entonces vamos a estudiar el capítulo 28 de Mateo, desde el 1 al 10 vamos a leer en primer lugar. Después que terminó el día sábado, al alba del primer día después del sábado, vino María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Aquí hay que notar lo siguiente. Muchos dicen que María descansó, no vino el sábado, sino el domingo porque estaba reposando en el día sábado. Les recuerdo dos cosas. Que si estaba caminar en el sábado, cierta distancia, la que necesitaba caminar María, estaba dentro de lo que era permitido hacer en el sábado. De tal forma que ella no vino el sábado, no porque estaba guardando el sábado, sino simplemente, no porque iba a romper el sábado al venir al sepulcro, sino porque ella fue la única persona que hizo caso a las palabras que Jesús dijo, que al tercer día iba a resucitar. Los discípulos oyeron, pero ellos no creían. No tenían eso en su mente. María fue la única que hizo caso, por eso esperaba el tercer día para ir al sepulcro. Y este tercer día, como acabamos de leer, era el primer día de la semana. Efectivamente, al amanecer, a la aurora del primer día de la semana, fue al sepulcro. Versículo 2. Y sucedió, cuando ellas llegaron, un sismo muy fuerte, porque descendió desde el cielo un ángel del Señor. Y acercándose, este ángel hizo rodar la piedra que tapaba la entrada del sepulcro y se sentó en ella. Y el versículo 3. El aspecto de este ángel era brillante como un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Un ser sobrenatural, un evento extraordinario. Así Dios, vamos a decir, premió a María por su fe, porque sancionó o aseguró la intervención divina, la intervención del cielo divina en la tierra, alrededor de Jesús, en este caso en la resurrección, con la presencia de este ángel. María fue galardonada con este gran evento, con este evento sobrenatural. Y entonces, cuando ocurrió esto, versículo 4, los guardias temblaron de miedo y llegaron a quedar como muertos. 5. Las mujeres estaban pasmadas porque decían que nos va a pasar a nosotros, ¿no es cierto? Entonces el ángel contestó esa pregunta que fue inaudible de ellas, les dijo a las mujeres: ustedes no tengan miedo, porque Jesús, el crucificado, resucitó. 6. Y no está aquí en la tumba, porque resucitó, según como dijo a los 12. Y les continuó diciendo el ángel: ahora miren dónde estaba puesto el cuerpo de Jesús. En otras palabras, Jesús no necesitó al resucitar que sea quitada
la piedra para salir de la tumba. Él salió antes que quite la piedra, por esto el ángel les dice, vengan y vean dónde fue puesto su cuerpo. Estaba vacía la tumba. El versículo 7. Ahora, le sigue diciendo el ángel, vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y Él va adelante de ustedes a Galilea. Allí les verán. Allí Él les verán. Entonces, miren que les he anunciado. Versículo 8. Ellas se fueron inmediatamente del sepulcro y a la vez iban con temor y a su vez con gran gozo porque Jesús había resucitado. Pero tenían miedo de qué iba a pasar con ellas por la persecución que los dirigentes judíos habían hecho contra Jesús, y por supuesto pensaban ellos también contra sus seguidores, y también los romanos, ¿qué iban a hacer con ellos? Se llevan con miedo, pero al mismo tiempo con gran gozo. Corrieron pues entonces a reportar a los discípulos lo que les había dicho el ángel, y lo que estaban en eso, pues, y lo que Jesús les va a decir. Versículo 9. Mientras ellas iban pues a reportar a los discípulos la resurrección de Jesús, de repente Jesús salió al encuentro y quería que anuncien. Jesús estaba muy interesado en que anuncien su resurrección a los discípulos. Así es que se acercó Jesús a ellas y les dijo, estén felices. Entonces ellas se acercaron a Jesús, tomaron sus pies y los besaron. 10. Enseguida les dijo Jesús, no tengan miedo, vayan y anuncien a mis hermanos que vayan a Galilea, que ahí me verán. Esta es la narración de la resurrección que hace Mateo. Como les he dicho, él tenía un interés vivo en que el evento principal de su relato sea la resurrección. Por eso es que no pone otros datos que son importantes, pero no son de la importancia, por supuesto, de la resurrección, como ponen, por ejemplo, Lucas. Esto es lo que Mateo vio, esto es lo que Mateo se interesó. Había escuchado a Jesús, era un discípulo, era un apóstol, y entonces, pero se tenía presente la importancia de la resurrección de Jesús. Le venció a Satanás, le venció al pecado. Muy bien. 11 al 15, un evento adicional. Mientras ellas se iban a avisar a los discípulos, algunos guardias que custodiaban el sepulcro fueron a la ciudad para anunciar, para contarles a los sumos sacerdotes lo sucedido. El 12. Después de reunirse los ancianos, deliberaron entre sí, tomaron dinero y les dieron a los soldados. Ellos, al oír el reporte de la resurrección de Jesús, simplemente lo que pensaron, deliberaron entre ellos y pensaron que lo mejor era comprar a los guardias. Les dio dinero. Y les dijeron, versículo 13, digan que sus discípulos, viniendo en la noche, robaron el cuerpo de Jesús, mientras nosotros dormíamos. Eso les dijeron que digan los soldados. 14. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros le convenceremos para evitar que haga algo en contra de ustedes. De esta forma les calmaron, que no les iba a pasar nada y que reciban el dinero y digan la mentira que ellos se inventaron, ¿no es cierto? 15. Ellos tomaron el dinero, los soldados, y dijeron como les enseñaron. La versión de los soldados, nacida de los ancianos judíos, es divulgada hasta ahora, dice Mateo, o sea, 15 años más tarde. Y creo que hasta ahora, porque todavía algunos judíos creen que la resurrección de Jesús, el relato, es una mentira, pero realmente Satanás tiene mucho poder con su engaño y le interesa mucho que no se cree en la resurrección, y para los cristianos que no demos importancia a la resurrección. O sea, todo lo que Jesús hizo, su muerte espantosa en la cruz, tenía por objeto llegar a la resurrección. La resurrección es la culminación, es el sello de la salvación.
es la verdad, la realidad de la salvación. Muy importante. Ahora, pero hay otro detalle que hay que considerar. Ustedes recuerdan que la idoneidad de Dios para usar la autoridad que él tenía para gobernar el universo fue grandemente cuestionada por Satanás ya en el cielo. Cuando creó Dios a Adán y este mundo, pues Adán y Eva y este mundo, ese cuestionamiento se ahondó, se profundizó aún más en contra de Dios. Y entonces el cielo, muchos de los moradores del cielo, ángeles y otros personajes, tenían en duda la capacidad de Dios para usar bien su autoridad de gobernar, porque tenía dos grandes fallas. En el cielo la rebelión de Satanás y aquí en la tierra el fracaso de Adán y la sumisión de toda la creación a Satanás. Y encima de eso Dios hizo que el mal de Adán, el pecado, lo que hizo malo a Adán y Eva, no solamente les afectara a ellos, sino a toda la humanidad, a toda su descendencia. Entonces quedó en tela de juicio la capacidad de Dios para usar bien su autoridad para gobernar el universo y la tierra. Por esto es que era de tanta importancia, no solamente para vencer el pecado, sino considerando todos estos aspectos que les acabo de decir, para que Dios pueda ser considerado un idóneo gobernante del universo. Era necesaria la resurrección, la victoria de Jesús sobre Satanás, el descubrimiento, el que se manifieste el verdadero carácter de Satanás en la obra que hizo en los judíos y romanos para destruir a Jesús, y por supuesto en la conducta que Jesús observó durante toda su vida y especialmente en la cruz. Bueno, ahora quedó descubierto el mal de Satanás y Dios quedó como un gobernante idóneo, pero todavía había una gran interrogante. Jesús ya venció a Satanás, pero ¿qué pasó de los seres humanos, del resto de humanos sometidos a Satanás? Esto es toda la humanidad. Todavía quedaba en tela de juicio el buen juicio de de Dios para gobernar, porque la humanidad igual seguía bajo el poder de Satanás. Y entonces el pasaje que viene a continuación es centrado en este punto, para que la victoria de Jesús, la conducta de Jesús, la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sea también para los seres humanos. El pasaje que viene a continuación es con el objeto de lograr eso, que su victoria, su justicia, su conducta cubra a los humanos, sea parte de la naturaleza humana y en los humanos se venza, puedan tener acceso a la resurrección, a vivir sin pecado, a vivir con una conducta perfecta, sea accesible a ellos. Este es el pasaje que vamos a leer. Leo desde el 16 al 20. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les señaló. 17. Y al verle, se postraron y le adoraron, pero dudaban. Al verle a Jesús, se postraron y le adoraron. Un personaje extraordinario, sobrenatural, pero dice, dudaban. En las versiones nuestras dice, pero algunos dudaban, dando a entender que algunos de los discípulos dudaban y otros no. En el griego, en la versión griega que yo tengo, no dice algunos, simplemente dudaban. Dudaron antes, dudaban ahora. Pero Jesús no tenía problema con eso, porque el anuncio que les hace luego confirma que la obra de Dios estaba centrada en ellos. La obra de Dios estaba centrada en ellos para que el efecto imposible de describir que debía lograrse entre los hombres tenga lugar. Entonces leo 16. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les señaló. 17. Y al verle, se postraron y le adoraron, pero algunos dudaban. Ya expliqué esto. 18.
Jesús, acercándose, les habló diciendo: me fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. La mayor parte de cristianos sabe este pasaje, pero realmente no nos detenemos a pensar. En este pasaje no hay problema que me fue dado en el cielo y en la tierra. Autoridad es el problema. ¿Qué autoridad recibió Jesús? Jesús es Dios, Dios hecho hombre. Jesús es el que venció la tumba, venció al pecado, le venció a Satanás. ¿Qué autoridad necesitaba? Pues ahora lo que cabía hacer, lo que se esperaba hacer, es que la obra de Jesús ahora sea aceptada por los seres humanos. Sea aceptada por seres humanos. Para esto necesitaba esta autoridad, para esto fue, para que los seres humanos acepten su obra, que ahora es ya una historia, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es autoridad? Autoridad no es una persona, hace entender, porque Jesús aquí dice, me fue dada autoridad, se ve que no es una persona. La autoridad no es una persona, es una capacidad, la capacidad de hacer, de mandar. En el caso, por ejemplo, de una autoridad política, es la capacidad de hacer y mandar y ser obedecidos. Tiene dos aspectos, mandar y ser obedecidos. Esto es la autoridad. Esto puso Dios en el mundo para que haya cierto orden. Y entonces la persona que acceda a esa autoridad, por ejemplo, uno que es elegido presidente, accede a esa autoridad. Entonces, él va a saber cómo ordenar y a su vez, no qué ordenar, sino cómo ordenar. Y a su vez va a haber personas, sus súbditos, que le obedezcan. Esos dos aspectos tiene la autoridad. Jesús tiene eso. Pero lo que me llama la atención a mí es que recibió autoridad en el cielo. En la tierra ya entiendo, porque es para que los seres humanos den atención a su historia y la acepten. Acepten esa historia en reemplazo de la personal, de la de uno. En el cielo era necesario porque Jesús necesita la intervención de los ángeles para llegar a alcanzar que los seres humanos le presten atención a su historia, a lo que él hizo, a lo que alcanzó en la cruz, a su resurrección. Se necesita de ángeles. Por esto leemos en el libro de Hebreos capítulo 1 que los ángeles son los que trabajan para servir a los que van a heredar la salvación, seres humanos. En otras palabras, cada persona que está prestando atención a la obra de Jesús, a la historia de Jesús, tiene el ministerio, el servicio de los ángeles, que hacen una cantidad de labores. Entonces es importante empezar a tener en cuenta a los ángeles que sirven a los que están escuchando, prestando atención a la historia de Jesús, para que entiendan, capacitándolos para que vivan esa historia. No forjando ellos la nueva historia, simplemente que se dejen cubrir por su historia. Algo que es un poco difícil porque los hombres nos gusta hacer, los seres humanos queremos nosotros ser los actores de nuestra salvación. Pero no necesitamos ser los actores. Tenemos que dejar que Jesús sea el actor. Lo que Él ya hizo, lo que Él alcanzó, la victoria que Él alcanzó. De tal forma que no hay peligro de fracaso. Pero para esto, repito, se necesita la acción de los ángeles y por supuesto de seres humanos que deseen repetir la historia de Jesús para beneficio de otros. Bueno, entonces, comprendiendo esto, vamos al 19. Ahora, ¿qué tienen que hacer los hombres? Por consiguiente, estos son los discípulos, vayan y hagan discípulos a todos los gentiles, bautizándolos a ellos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Háganles discípulos. Miren ustedes que no está pidiendo ahí que los hagan miembros de iglesia, que los haga discípulos. La palabra discípulo es alumno, estudiante, que los hagan estudiante y que los hagan ingresar a ese estudio nuevo, que es el estudio de la obra de Jesús, que reemplaza los intentos personales para nuestra salvación, que esa obra que ya fue alcanzada, fue lograda, una salvación que está completamente completa. Esa nos quiere dar Dios. Pero para eso, entonces, los seres humanos tienen que volverse discípulos.
los agentes, humanos agentes, tienen que solamente buscar que se hagan discípulos, que aprendan la historia de Jesús, y en base a qué, miren ustedes, versículo 20 dice, estos discípulos tienen que aprender a guardar todo cuanto yo los he mandado, lo que Jesús mandó. Y entonces ahí estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces hay que enseñarles, la evangelización es enseñar lo que Jesús mandó. Y entonces muchos dicen, o algunos dicen, mandó los 10 mandamientos. Vamos a ver. Otros dicen, mandó solo 2 mandamientos, la fe y el amor. Sí, es verdad, pero también respecto a los mandamientos, a los 10 mandamientos de la ley, Jesús sí mandó. Solamente que hizo la explicación correcta, cómo debe entenderse cada uno de esos mandamientos. Y si ustedes van al capítulo 5 de Mateo, ahí están las órdenes que Jesús da, porque todos los verbos que referencian a la orden están en imperativo. Y entonces, primero mandó los mandamientos que él llama pequeños: la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia, la bondad, etc. Esos son mandamientos pequeños. Luego, en el mismo capítulo 5, desde el versículo 21, da la comprensión, el alcance correcto de los grandes mandamientos, de los 10 mandamientos. Y dice, por ejemplo, no matarás. Ustedes oyeron que fue dicho, no matarás a los antiguos. Yo les digo, ahí está la interpretación correcta, la que Jesús mandó. Si alguien trata mal a una persona, ya está rompiendo el mandamiento de no matarás. O sea, de un acto bien tremendo, matar, el mandamiento también abarca las ofensas, el menosprecio, insultos. Todo eso abarca el mandamiento. El otro mandamiento, y sigue así los mandamientos, el otro, fue dicho, no cometerás adulterio. Y yo les digo, el que mira a una mujer con deseo, ya cometió adulterio. Entonces le da su alcance verdadero. Ahora, ¿qué estos mandamientos de Jesús, en qué difiere de los mandamientos de los 10? En que los 10 mandamientos se refiere a acciones concretas, que la mayor parte de cristianos no las hacen, sino abarca la actividad de la mente. Los mandamientos abarcan la actividad de la mente. El insulto, ¿de dónde nace? De la mente. El adulterio no es el acto físico para Jesús, es el acto intelectual, el deseo, la codicia de una mujer. En otras palabras, la diferencia está que en los 10 mandamientos, repito, son obras físicas. En los mismos 10 mandamientos, pero explicados por Jesús, esto es lo que hay que enseñar, abarca la actividad de la mente. Y Jesús dijo que de la mente sale todo el mal. En otras palabras, el resultado de este cambio de entendimiento de los mandamientos, por lo que enseñó Jesús, da como fruto, como resultado, pues, el hecho que una persona, que cada persona que quiere guardar los mandamientos se va a dar cuenta que no puede. Y esto hay que enseñar porque solamente el que no puede, el fracasado, al guardar la ley, solamente ese puede ir donde Jesús para aceptar que la conducta de Jesús le reemplazará a uno, porque uno no puede. Con los que hacen esta obra, Jesús dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y entonces, que nadie les engañe, hermanos, diciendo que, por ejemplo, el sábado hay que ir a la iglesia que está guardando el mandamiento. Lean el mandamiento del sábado, los 10 mandamientos, y luego lean lo que Jesús enseñó sobre el sábado. Y ahí ustedes podrán ver si pueden o no guardar el sábado. Pero no se engañen, si no guardan el sábado, no creen que con el perdón se arregla. Ustedes ya saben, el perdón, Dios no da perdón, Dios remitió los pecados en Jesús. Perdonar es no hacer caso de lo mal que tú estás haciendo. Eso no existe. Dios tiene un proceso para perdón la redundancia, para procesar el pecado. El pecado que cometemos nosotros fue puesto en Jesús, fue remitido
a Jesús. Jesús lo procesó, lo venció en su cuerpo en la cruz. Que nadie les engañe entonces. Si ustedes, si alguien no ha hecho la prueba, si puede o no guardar los mandamientos, empiece. Porque ahí va a tener una gran necesidad del Salvador y el Salvador está ansioso que eso ocurra para poder cubrirle a usted con su justicia. Bueno, les agradezco por haberme acompañado en el estudio del capítulo 28 de Mateo. Hemos terminado este libro. La próxima semana quiero hacer un resumen sobre lo que Jesús enseñó del reino de los cielos, quienes ingresan al reino de los cielos. El Evangelio de Mateo explica muy bien esto. Y luego, el siguiente sábado quisiera explicarles sobre la importancia de Jerusalén, ya que el presidente Trump declaró que Jerusalén es la capital de Israel. Quisiera explicarles en la Biblia a ver si es que encontramos que tiene una validez profética y la importancia que tiene este evento. Gracias, que tengan un muy buen año, que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias.